Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar en particular al señor Vinicius Cerezo, presidente de la Fundación Esquipulas, señora Olinda Salguero, directora de la Fundación, Carlos Cerezo, representante de la Junta Directiva, también a todos los expresidentes de Guatemala y de otros países que están aquí, funcionarios del gobierno, representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, esta misma sociedad civil que está en la calle reclamando un país más justo, representantes de la comunidad internacional acreditada en el país, colegas del Sistema de Naciones Unidas, señor comisionado de la CICIG, representantes de medios de comunicación y todas y todos ustedes que están aquí hoy y también los que nos escuchan por vía de las redes sociales y en vivo a través de una retransmisión. Antes de empezar con mi ponencia, quisiera agradecer a la Fundación Esquipulas por habernos invitado a ser parte de esta alianza en pro al debate político, este debate político que es tan necesario en Guatemala. Y quiero decir que ha sido una gran experiencia colaborar con la Fundación y el equipo de la Fundación encabezado por Olinda. De verdad, hemos tenido una experiencia muy interesante que hemos aprendido mucho. Y para las 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas ha sido una gran oportunidad también. Y es una gran oportunidad para nosotros estar presente aquí hoy con ustedes para estas actividades. También quiero agradecer a los partidos políticos que han aceptado de venir hoy a presentar sus planes de gobierno. Sin lugar a duda, va a ser un ejercicio muy interesante. Quiero agradecer a la cooperación internacional, porque sin la cooperación internacional nosotros, Naciones Unidas, no podríamos hacer nada. Entonces quiero agradecer el respaldo que siempre nos dan, la confianza, para que podamos acompañar a Guatemala en su transformación y en su desarrollo. Ahora mi ponencia hoy es todo un programa, retos y desafíos de Guatemala para un desarrollo incluyente y sostenible. Eso suena como un programa de partidos políticos, ¿no? Quizás es exactamente la línea de donde voy. Pero para empezar, quisiera recordarles que en el primer informe de desarrollo humano que publicó el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1990, se decía eso: la verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos puedan disfrutar de una vida prolongada, saludable y creativa. Y además había otra parte muy interesante que decía: esta puede parecer una verdad obvia, no obstante, se olvida debido a una preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. Estas palabras fueron escritas hace más de 2 décadas y es increíble cuando pensamos cómo tienen vigencia hoy. Y eso es una triste realidad, de pensar que se olvida el objetivo básico del desarrollo porque sigue esta preocupación inmediata de acumulación de riqueza. Entonces, ¿no sería hoy el día idóneo para un poquito reflexionar sobre este concepto, para hacer que no continúe de ser solamente un discurso? ¿No sería hoy el día idóneo para reflexionar por qué en Guatemala la preocupación inmediata de acumular bienes y riqueza financiera sigue siendo poniéndose a la exigencia de desarrollo humano? Ahora, si hablamos de transformación, tenemos que ser honestos, tenemos que ser atrevidos, tenemos que ver si las promesas pueden ser aterrizadas, porque si no se quedan promesas imposibles, para permitir que de verdad las guatemaltecas y los guatemaltecos puedan acceder a esta vida prolongada, saludable y creativa. Como Naciones Unidas, hace varias décadas que estamos en el país acompañando el desarrollo del país. Y lo hemos hecho desde el primer día hasta la fecha, repitiendo que los principios de igualdad, de inclusión, de derechos humanos, de sostenibilidad, son los principios esenciales al desarrollo.
De hecho, nuestra estrategia como Naciones Unidas para el periodo 2015-2019 se centra exactamente en ayudar al país a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Y por eso hemos identificado 5 áreas de trabajo: desarrollo sostenible e incluyente, desarrollo social, una sociedad segura y libre de violencia, justicia para todas y todos, y una sociedad multicultural y diversa. Pero la verdad, no hemos inventado nada. Esos son los desafíos de Guatemala. Esos son los verdaderos retos que tiene Guatemala. Pero cuando hemos elaborado nuestra estrategia, ¿qué hemos hecho? Nos hemos alineado primero en el contenido de los acuerdos de paz. Porque ¿qué representan los acuerdos de paz? La aspiración del pueblo guatemalteco. Y es este que tenemos que servir. También nos hemos alineado al marco jurídico nacional. Y nos hemos alineado también a los compromisos adquiridos a nivel internacional por Guatemala, especialmente los relacionados a los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Hoy los partidos políticos nos van a presentar sus planes de gobierno, sus propias estrategias. Ahora, estas estrategias van a variar de un partido al otro, es normal. Si comparamos un partido con otro, vamos a ver que las estrategias pueden ser diferentes. Pero si todas las estrategias de cualquier partido que sea tienen que ser alineadas con el contenido de los acuerdos de paz, porque si no sería traicionar la aspiración de los guatemaltecos. También estas propuestas, cualquier que sean, tienen que ser alineadas al marco jurídico nacional y a los compromisos adquiridos a nivel internacional. Eso sí, será una exigencia. Ahora bien, estamos a 30 años del proceso democratizador y 19 años de la firma de los acuerdos de paz. Y si miramos al país, entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos que el país disfruta de una relativa estabilidad macroeconómica. También hemos visto progresos, hay muchas instituciones que han mejorado. Hay unos también indicadores sociales que han mejorado. Hay muchos avances en la verdad, no podemos decir que no hay. Pero lo más preocupante es que persisten hoy las mismas causas que han generado el conflicto hace 50 años. Y además se han añadido otras amenazas a la gobernabilidad democrática y al desarrollo humano. Eso sí, es un desafío grande. Cuando digo eso, me apoyo en una serie de esas estadísticas y de datos que me permiten decir que lo que estoy diciendo no es una impresión mía, es una realidad del país. Por ejemplo, si miramos el índice de desarrollo humano, si lo comparamos el de hoy a el de 1980, vemos que ha mejorado de un 35%. ¡Qué bien! ¡Bravo! Pero eso se hizo a un ritmo que es uno de los más lentos de Centroamérica. Y a pesar de estos 35%, no se puede sacar a Guatemala del último peldaño en relación a la escala hispanoamericana. Además, este índice de desarrollo humano pierde 33% a causa de la desigualdad, lo que neutraliza cualquier esfuerzo que se ha hecho en materia de educación y de salud. La pobreza multidimensional, no la pobreza solamente financiera, la pobreza multidimensional que afecta varios aspectos de la vida, afecta hoy en un 62% la población guatemalteca. 62% de los guatemaltecos son pobres desde una perspectiva multidimensional. Y esta cifra sube a 80% si la desagregamos en relación a la población indígena y no indígena. El sector formal de la economía apenas logra incorporar una tercera parte de la fuerza laboral, excluyendo de manera casi sistemática a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos indígenas. De ellos, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas, son los que encuentran de manera constante barreras
para entrar en el mercado laboral con garantías sociales. Por otro lado, la desnutrición crónica afecta 48% de la niñez. Eso es inadmisible en un país tan fértil como Guatemala y en un país donde una gran parte del territorio es dedicado a producir alimentos. La desnutrición, de hecho, no es una falta de alimentos aquí en Guatemala, es la falta de acceso a estos alimentos. Eso también es muy interesante de ver cómo es posible todo lo que yo indico, sabiendo que en Guatemala 70% de la población tiene menos de 30 años, que hay un bono demográfico que muchos países en otras regiones del mundo soñan de tener, porque con un tal bono demográfico se puede hacer maravillas. Todas estas causas que yo acabé de mencionar crean un otro problema grande, que es esta migración alta de los guatemaltecos hacia los centros urbanos, hacia los otros países de la región. Si bien eso genera recursos, lo sabemos, eso también debilita el tejido social de Guatemala. Ustedes saben que el primer producto de exportación de Guatemala es su gente. ¿Sería la gente un producto? Hay más de 1.5 millones de guatemaltecos fuera de Guatemala. ¿Y qué pasa entonces? Hablé de la economía informal, habló de la migración y de las remesas. No estoy diciendo que es mal de tener remesas, pero economía informal y remesa constituyen la mayoría de los medios de subsistencia de los guatemaltecos pobres. Esas no son las rutas del desarrollo. Eso no es pensar en la gente. Si agregamos a eso la disminución y la degradación sostenida de los recursos naturales, causada por varias razones, entre otras la pérdida de la cobertura forestal, el uso inadecuado de los recursos hídricos, la sobreutilización de los suelos, especialmente con el monocultivo, la intensificación de la extracción de minerales de los subsuelos, y todo eso en ausencia de controles efectivos por los entes reguladores. Estamos frente a una situación muy grave. De hecho, esos factores, añadido a la vulnerabilidad ambiental a la cual es expuesta Guatemala debido a su ubicación, hace que Guatemala es uno de los 10 países de más alto riesgo a nivel mundial. Uno de los 10. Hay más de 193 países en el mundo miembros de Naciones Unidas y 200 en total. Durante los últimos 12 años, los desastres naturales, sismos, sequías, tormentas, han causado graves daños ambientales y económicos, porque no debemos olvidar que si no se puede evitar un desastre natural, se puede mitigar su impacto tomando muchas medidas que no han sido tomadas. Y cada vez que pasa un desastre natural, lo que hace es que los daños, no solamente los daños inmediatos, son daños al desarrollo, porque de repente con un solo evento el país puede perder hasta 10% de su PIB, en un solo evento. ¿Y qué vemos? Desnutrición, pobreza, mal uso de los suelos, etcétera, etcétera, todo lo que yo mencioné. ¿Quién sufre de eso? Siempre los mismos. Y de hecho, cuando me fui al río La Pasión, en el municipio de Sayache, hace poco, para ver la situación en relación al derrame que mató miles de pescados, un señor, un campesino, me dijo: mira, señora Julián, aquí nos llueve sobre mojado. Y si no pasa eso, igual nos lleva el río. Honestamente, yo no entendí esta oración al inicio, pero cuando me lo explicaron, honestamente me llegó al corazón. Porque ¿qué quiere decir? Que cualquier que sea la crisis, una crisis de alimentos, una crisis financiera, un desastre natural, cualquier que sea el problema, son siempre los mismos que sufren. Son siempre los mismos que pagan la factura de estas crisis. ¿Y por qué eso?
Según el Banco Mundial, que ha hecho un estudio mirando la situación de 186 países en el mundo, casi todos. Según este estudio, Guatemala está en el puesto 186 en relación a la recaudación de ingresos públicos, quiere decir el último puesto. Y Guatemala está también en el puesto 186, el último, cuando hablamos de inversión social. Pues Guatemala invierte todo junto 8% de su PIB en lo social, incluyendo educación, salud, otros servicios sociales. 8%. Es el más bajo de 186 países. Y sin recursos no hay capacidad de inversión social. No es posible tener una visión de desarrollo incluyente si no se invierte en lo social. De hecho, los últimos estudios que ha hecho el PNUD en relación al desarrollo humano, midiendo la pobreza, pero también el progreso, porque hay que verlo también del otro lado de la moneda. Lo que vemos es que para que la gente pueda salir de la pobreza, para entrar en una zona que no es tampoco una zona de gran confort, pero que es clase media baja, que se queda muy vulnerable al desarrollo. Para que las personas salgan de la pobreza, hay múltiples factores, y estos factores pueden variar de un país al otro. Pero para que las personas caen en la pobreza, los factores son universalmente los mismos. La falta de acceso a la educación y a la salud, la ausencia de servicios sociales. Entonces, ya que vamos a escuchar los partidos políticos, quiero decir que si hay un partido político que pretende desarrollar el país sin recaudar más fondos, les está proponiendo una utopía digna de los autores de ficción. Si hay un partido político que pretende resolver los problemas del país sin invertir de verdad en lo social, este partido está preparando el próximo desastre que va a aumentar las desigualdades que ya hoy en día en Guatemala son inaceptables. El desarrollo se hace con la gente y por la gente y de ninguna otra manera. Ahora falta mucho. También falta mucho en Guatemala para acabar con la corrupción y la impunidad. En el ámbito político, por ejemplo, se ha demostrado que el sistema electoral, que los partidos políticos están penetrados por recursos ilícitos, por el tráfico de influencia, que el Estado está corrompido. Una vez más, cuando consideramos todos estos temas, encontramos que la niñez, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas son los que sufren de esta situación y son los que siempre están excluidos y discriminados. Ahora es el momento de visualizar una sociedad de verdad en transformación, con mayores y mejores niveles de desarrollo para todas y todos. Pero para lograr esta transformación, honestamente, hay que actualizarse. Guatemala tiene que actualizarse, porque parece que Guatemala sigue viviendo como hace 30 años. Y una vez más, no lo digo porque es mi interpretación. Les voy a dar los elementos que comprueban lo que estoy diciendo, que Guatemala está viviendo como hace 30 años. Hemos tomado los conceptos de desarrollo del año 1984 y los conceptos de desarrollo, porque no solamente Guatemala puede ser equivocado, de hecho hay otros países, infelizmente. Y entonces hemos contrastado estas visiones y es interesante de ver que el mundo ha evolucionado. Desde 1984, obviamente, hemos evolucionado. Entonces, ¿qué se creía en 1984? Por ejemplo, se decía a nivel mundial, y Naciones Unidas también lo ha dicho, que las sociedades tradicionales y agrarias eran subdesarrolladas
y que se debía industrializarlas. Eso era la creencia de 1984. Ahora sabemos que no es así. Sabemos que la riqueza está en la diversidad. Sabemos que es gracias a esta diversidad que se puede alcanzar el desarrollo, no haciendo que todas las sociedades sean las mismas. ¿Dónde está Guatemala? ¿Cómo vive Guatemala? En la base de la cual de estos dos conceptos. En 1984, y tampoco hablo de un tiempo pasado de los antepasados, yo hablo de apenas 30 años. Se pensaba que existían oportunidades ilimitadas de convertir recursos naturales en bienes y servicios. Sí, señores, se pensaba que había posibilidades ilimitadas de convertir los recursos naturales en bienes. Hoy sabemos, el concepto de hoy es que los recursos naturales no son ilimitados y que por ende es grave, es un error grande de pensar que se puede tomar todos y transformarles. ¿Dónde se ubica Guatemala? ¿Cuál es la visión que prevalece en Guatemala? También en 1984 se propagaba que no existen límites para el crecimiento de las economías y que no se debe interferir con el mercado. Así se pensaba. ¿Y qué sabemos de hoy? Hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos, el concepto de hoy es que se debe regular los mercados, el crecimiento, que es necesario de regular los patrones de producción y de consumo para no entrar en un abuso. Una vez más, ¿dónde se ubica Guatemala? En 1984 también se decía con mucha facilidad que el ser humano es el más importante de toda la creación, que está por arriba de todo y que solamente sobreviven los más fuertes. Error. Hoy lo sabemos. Hoy los conceptos lo dicen de manera muy clara. El ser humano es una de las especies y el mundo puede vivir solamente si hay armonía y respeto entre todas las especies, incluyendo la madre tierra. ¿Cuál es la visión de desarrollo en Guatemala? ¿La cual de estas dos está prevaleciendo hoy en día en Guatemala? Entonces, de verdad, hay que actualizar Guatemala. Guatemala no puede continuar de vivir como si fuéramos en 1984. Basta de esta visión del pasado. Ya sabemos que no es válido. Pero quisiera agradecer una última. Nosotros, Naciones Unidas, hemos abogado durante años sobre la necesidad de erradicar la pobreza extrema. Y de hecho, era necesario de hacerlo. Y ha habido progresos hechos. Y desde los años 80, 90, especialmente cuando desarrollamos el concepto de desarrollo humano, tal como lo expliqué al inicio, hemos hecho todos los Estados miembros de Naciones Unidas muchos esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. Eso era necesario. Pero mientras tanto, lo que se ha aumentado es esta segunda parte de la oración que les leí al inicio, esta preocupación constante de acumular bienes y riqueza financiera. Y lo que vemos hoy es que se ha creado un otro problema grande en los países, que se llama la riqueza extrema. Y eso también hay que erradicarlo, porque no hay riqueza que se hace sin hacerse al costo de los más pobres. Por ende, hoy hay que continuar de erradicar la pobreza extrema y cambiar el modelo económico para también erradicar las riquezas extremas. Bueno, para acabar, quisiera decirles que hay mucho trabajo, entonces, en Guatemala, para crear la Guatemala que queremos, la Guatemala que las guatemaltecas y los guatemaltecos anhelan. Estos retos son grandes. Y si yo debía resumir lo que he dicho, el reto más grande que tiene Guatemala es de luchar contra las desigualdades. Y el único camino, el básico camino, es
el acceso equitativo a la salud y a la educación. Es la inclusión de todas y todos. Es la repartición del poder. Es la distribución de la riqueza. ¿Y cómo hace un Estado para distribuir las riquezas? El instrumento principal de distribución de las riquezas para un Estado es de dar servicios sociales a su gente. No es de ir en la calle y dar dinero, es proveer servicios sociales. Y eso, que sea en Guatemala, en Francia o en África, es la manera esencial que un Estado tiene de distribuir riquezas. Es eso que se debe de hacer. Y también quisiera agregar también que un otro elemento importante para lograr el desarrollo es la no perpetuación de un sistema racista y machista. Guatemala tiene que aceptar que es un país pluriétnico, multilingüe y multicultural. Entonces, vamos a tener muchos foros, discusiones con los partidos políticos. Vamos a ver si los partidos políticos se han centrado en estos desafíos. Y además, mañana vamos a tener una oportunidad dorada de escuchar muchas lecciones de mujeres y hombres sabios. Uno de ellos nos ha dado muchas lecciones. Es Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Él nos ha enseñado una cosa esencial que todos debemos practicar, que es la humildad. ¿Qué ha demostrado el presidente Pepe Mujica? Que uno puede ser presidente de un Estado sin ser súper ricos. Y eso sí es una lección grande. Ahora, el día de hoy es muy propicio para tener esta reflexión, porque según el calendario maya, hoy es el día 11 Toj, lo que significa pago, ofrenda y agradecimiento, es decir, el día para enmendar algún error. Entonces es el momento un poquito de salir de las ideas, de sacudir los principios establecidos como una verdad que son completamente equivocados. Es el momento de verdaderamente mirar las propuestas para sacar este país adelante para todos y todas, todos iguales y todos humanos. Muchísimas gracias.